Pero lo importante es que yo creo que se va a poner en marcha un juicio histórico a 40 años del inicio de la democracia, que es lo que empezamos a transitar este año. Vamos por un segundo juicio. Saludamos al diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró. Moró, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto en estar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, gracias por su tiempo en primer lugar. Moró, ¿usted cree que efectivamente se va a poder convocar a estos 35 testigos que van a concurrir a la Comisión de Juicio Político? No tengo ninguna duda y probablemente en el curso de la investigación ese listado se haga aún más extenso, porque este tiene carácter meramente indicativo, no significa que se agota en estas convocatorias el número de testigos que se pueden convocar. Además también la oposición puede hacer propuestas en ese aspecto, ¿no? Pero lo importante es que yo creo que se va a poner en marcha un juicio histórico a 40 años del inicio de la democracia, que es lo que empezamos a transitar este año. Vamos por un segundo juicio, en este caso por hechos que por supuesto están muy lejos de aquellos hechos aberrantes que fueron juzgados en el juicio de la Junta, pero que tienen también una dimensión importante porque afectan el orden institucional de la Argentina, la calidad de vida de los argentinos. Pero, Leopoldo, hay una gran diferencia entre esos dos hechos que usted menciona, y es que en el primero los partidos democráticos estaban todos de acuerdo. Digo, había claramente algo que había roto con el juego democrático en nuestro país. En este caso, Juntos por el Cambio, representando mayoritariamente a la oposición, no entiende que haya realmente un riesgo institucional hoy en la Argentina. Bueno, pero lo que importa es que funcionen las instituciones democráticas y en este caso está funcionando el Parlamento y específicamente lo está haciendo alrededor de la facultad que da a la Cámara de Diputados el artículo 53. Es un avance que el Juntos por el Cambio haya decidido participar, aunque se oponga. Porque ustedes recuerdan que en las primeras reacciones, no solamente de Juntos por el Cambio, sino de algunos medios de comunicación que entienden que están defendiendo su corte, porque la entienden como tal, porque no entienden que es la corte de todos los argentinos, calificaban el juicio político como una amenaza. Hubo un columnista de Clarín que llegó a decir que era algo así como un invento chavista, como una apretada, como una patoteada. El hecho de que la oposición participe está reconociendo que efectivamente es una decisión que se apoya en una facultad constitucional, la del artículo 53 de la Constitución, y apunta a que la Corte deje de jugar al truco con la Constitución, precisamente, que tenga fallos que no negocia, como es evidente y salta a la luz, negocian los fallos a través de operadores políticos, que atienda las necesidades de la sociedad y no de los grupos dominantes, que es lo que viene sucediendo con esta Corte. Mira más hacia los grupos dominantes que hacia el interés común de los argentinos. Entonces yo creo que estamos en muy buen camino y por eso digo que va a ser un juicio histórico. Ari. Moró, Larreta dijo que con este pedido de juicio político el oficialismo estaba desconociendo la democracia y Macri fue más allá todavía y lo comparó con lo que ocurrió en Brasil durante los últimos días cuando un grupo de violentos irrumpió en los edificios de la Corte Suprema, del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. ¿Qué les responde? Y que los dos se dejan guiar por asesores en vez de leer la Constitución. En el caso de Macri es más grave porque fue presidente. Y más allá de que todos sabemos que no tiene mucha propensión a la lectura, que un presidente o un expresidente desconozca que esta es una facultad constitucional, que reitero, está en el artículo 53 de la Constitución y subsiguientes, es realmente preocupante. Y la frase de Larreta, bueno, se la habrá bien un asesor, pero también le recomendaría a Larreta que si pretende ser candidato también se ponga a leer la Constitución. Leopoldo, ¿qué tal? Por supuesto esto va a tener un trámite legislativo que en comisión es una cosa y luego en el pleno, tanto de diputados como del Senado, es otra. Hay que conseguir 2/3, cosa que hoy parece una tarea difícil. ¿Por qué de cualquier modo, un poco lo ha dicho, pero digo en todo caso, por qué de cualquier modo es importante que esto se lleve adelante, aún no estando el número? En primer lugar, porque es importante poner esto en la agenda del conjunto de la sociedad argentina. Esta no es una cuestión que tiene que ver con una parcialidad política. Los argentinos, estamos frente a un dilema.
O optamos por el camino de la democracia o nos dejamos cooptar por las mafias. Ese es el dilema que tenemos. Para optar por la democracia no hace falta ser kirchnerista, no hace falta ser parte del Frente de Todos. Cualquier argentino que pertenezca al sector social que pertenezca, a la fuerza política con la que se identifique, a la corriente sindical en la que actúe, puede efectivamente incolumnarse en la defensa de la democracia frente a las mafias. Y hoy la Corte Suprema de Justicia, lamentablemente, es doloroso decirlo, representa esos intereses mafiosos, incluso en el ámbito de su propio círculo de acción. Es decir, tenemos un poder judicial que es el que decide sobre la vida de los argentinos, la libertad ambulatoria de los argentinos, los bienes de los argentinos y la honra de los argentinos, o sea, es uno de los poderes que tiene mayor sensibilidad en la vida social de un país, y resulta que tenemos enquistado una estructura mafiosa que hasta hace un tiempo atrás creíamos que llegaba a ámbitos jerárquicos muy altos, como quedó revelado en los chats vinculados a la banda de Lago Escondido, pero después vimos que pegaba un salto aún más hacia arriba, cuando un operador, que es la mano derecha del presidente de la Corte, aparecía negociando fallos. Claro, entonces, pero Leopoldo, ahí hay un tema que yo no termino como de comprender cómo se salda, que es, lo que usted plantea lo entiende una parte de la sociedad política argentina. La otra parte de la sociedad política argentina está conforme con ese proceder de la justicia. Pueden criticar otras partes, la accesibilidad, lo que tiene que ver con materia de violencia de género, incluso discutir el Código Penal, pero en lo que tiene que ver con cómo se regula, si se quiere, al poder, no, bueno, ahí no hay un problema, no hay una discusión en un sector de la política argentina. Bueno, es la discusión que nosotros pretendemos instalar de cara a la sociedad, por eso este debate va a ser muy importante, por eso en relación a lo que decía Marcos recién, lo importante es poner esto en la agenda de la sociedad, lo importante es que esto va a tener carácter público, lo importante es que aquí se va a poder confrontar posiciones, se va a poder discutir, se va a poder escuchar testimonios de cómo efectivamente funciona la cúpula del Poder Judicial, la superestructura del Poder Judicial. Bueno, como en otros tiempos también pudimos saber precisamente a través de otros juicios cómo habían ocurrido cosas que habían ocurrido cuando una cúpula se apropia con un sentido corporativo de uno de los poderes del Estado o una de las herramientas del Estado. Leopoldo, entonces sí. me parece que nosotros vamos a lograr convencer a muchos sectores de la sociedad civil de que se vayan sumando a esta necesidad de tener un poder judicial que respete el Estado de Derecho. Fíjense en ustedes lo que pasó con Lago Escondido. Sí. 15.000 firmas se reunieron en la Facultad de Derecho de profesores, de estudiantes, de académicos, etcétera, para pedir que un juez fuera apartado de su función docente precisamente porque estaba faltando a la ética y a la moral que un juez debe tener. Sí, hablamos del juez Ercolini en este caso. ¿Y qué va a pasar con el resto de los proyectos que se van a enviar al Congreso? Porque son 27. ¿Va a haber una paralización hecha y derecha del Congreso en este 2023? Bueno, eso depende mucho, obviamente, por el resultado electoral del ya medio término, de la actitud que asuma Juntos por el Cambio. Espero que así como tuvieron finalmente la racionalidad de incorporarse al debate del juicio político en comisión, tengan la racionalidad de no oponerse, no digo no oponerse en el sentido de votar en contra porque tienen todo su derecho, de no oponerse al tratamiento de temas que son de altísima sensibilidad para la sociedad, salvo que decidan que su principal misión es defender esta Corte de Justicia mafiosa. Si deciden eso, actuarán en consonancia. Ahora, si deciden ir a un debate amplio, un debate sincero, un debate que tenga que ver con los intereses de la sociedad, reitero, votando en contra a favor, no pueden tratar la que se vincula a la deuda previsional que hoy está impidiendo que casi 800.000 argentinos, la mayoría de los cuales son mujeres, no puedan jubilarse, o llevar adelante el blanqueo, que significaría un ingreso sustantivo para la Argentina, y tantas otras de las iniciativas que están planteadas en la convocatoria extraordinarias, algunas hacen a la salud pública de los argentinos. Sí. Entonces, también eso va a revelar cuán importante es el maridaje entre la Corte y Juntos por el Cambio. Hay un precedente. El asesor o la mano derecha de Rosati le dijo a los senadores de Juntos por el Cambio, según surge de esa conversación que todos conocimos con el ministro de Seguridad de la ciudad,
no den quórum, no Sí. bajen al recinto. Sí. Y cumplieron Sí. con esa instrucción. Espero que no vuelvan a cumplir con las instrucciones de estos operadores políticos de la Corte. Ujú. ¿Cuándo se va, el próximo 23 de enero, que es el día en que comienzan las sesiones extraordinarias, se va a juntar la Comisión de Juicio Político? Bueno, de ahí en adelante. Yo Ok. no tengo una fecha precisa. En todo caso, esto es algo que se resolverá la presidenta de la comisión en su momento, Está bien. el día y la hora en que se convocará, pero es del 23 en adelante. Moró, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que te vaya muy bien. Gracias.